Lavo los platos y tú nos adoptas, dijo la niña pobre con su hermano en brazos al millonario CEO. Y lo que hizo sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del suelo al techo de The Pearl, el restaurante más exclusivo de Seattle, donde una comida podía costar más que el salario semanal de muchas personas. David Mitchell estaba sentado solo en su mesa habitual en la esquina, su traje Armani tan impecable como su reputación en el mundo tecnológico. Con 36 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que nunca había pensado que querría. Revisaba los informes trimestrales en su tablet cuando una pequeña voz temblorosa interrumpió su concentración. «Disculpe, señor». David levantó la vista, molesto por la interrupción. Junto a su mesa estaba una niña pequeña con el cabello rubio enredado y ojos del color del cielo invernal. No debía tener más de 7 años. Vestía un vestido rosa descolorido que había visto mejores días. En sus delgados brazos sostenía un niño pequeño, un niño con el mismo cabello rubio y esos mismos ojos azules inquietantes. «¿Cómo entraste aquí?» La voz de David fue tajante. «Este no es un lugar donde los niños de la calle puedan entrar». La barbilla de la niña tembló, pero se enderezó al atravesar la cocina. «La señora amable nos dio un poco de pan». Ella acomodó al niño dormido más alto en sus brazos, su pequeño cuerpo luchando con el peso. «¿Eres importante?» «Supongo que sí». David miró alrededor del restaurante, preguntándose dónde estaba la seguridad. «¿Dónde están tus padres, niña?» Algo cruzó por el rostro de la niña. Un dolor tan crudo que hizo que el pecho de David se apretara inesperadamente. «Allí. Ahora están con los ángeles». Las simples palabras golpearon más fuerte que cualquier confrontación en una sala de juntas que David hubiera enfrentado. Dejó su tablet a un lado, mirando realmente a los niños por primera vez. El vestido de la niña no solo estaba descolorido, era pequeño y tenía ojeras. La ropa del niño estaba limpia pero remendada, y ambos tenían esa mirada vacía que David reconocía de las galas benéficas a las que asistía, pero que nunca había visto realmente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz más suave. «Emma. Este es mi hermano Luke. Él tiene 3 años y yo 7. Respiró con dificultad. «Hemos estado quedándonos en diferentes lugares desde el accidente, pero nos siguen moviendo, y no quiero que Luke tenga miedo más». David sintió que algo se rompía en su pecho. «¿Qué quieres de mí, Emma?». Emma lo miró directamente a los ojos con una madurez que no debería existir en alguien tan joven. Sus siguientes palabras resonarían en su mente durante semanas, cambiando todo lo que pensaba que sabía sobre su vida cuidadosamente ordenada. «Yo lavo los platos y tú nos adoptas». El restaurante pareció congelarse a su alrededor. David miraba a esta niña diminuta que acababa de proponer la transacción comercial más extraña que había escuchado. No estaba mendigando. Estaba negociando, ofreciendo su trabajo, su servicio, a cambio de algo que necesitaba más que nada. Un hogar. «Tú lavas los platos», repitió David con la voz apenas un susurro. «Soy buena en eso», dijo Emma rápidamente. «Y puedo limpiar y cuidar muy bien de Luke. Prometo que no causaremos problemas. Solo necesito a alguien que nos mantenga juntos». La garganta de David se apretó. En todos sus años de negocios corporativos, adquisiciones hostiles y negociaciones millonarias, nadie le había hecho una oferta que lo dejara completamente sin palabras. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos los que lo presenciaron, incluido el mismo David. David Mitchell se levantó lentamente, su figura de casi 2 metros sobresaliendo sobre la niña diminuta que acababa de hacer la propuesta comercial más inusual de su vida. Cada conversación en el restaurante se había detenido. Los clientes adinerados en mesas cercanas miraban abiertamente, olvidando sus copas de cristal al ser testigos de algo sin precedentes en este templo de exclusividad.
«¿Vienes a casa conmigo?», dijo David en voz baja. Las palabras lo sorprendieron tanto como sorprendieron a todos los demás. Emma apretó con fuerza a su hermano dormido, sus nudillos blancos contra la desgastada camiseta de algodón de Luke. «Esta noche», susurró, con esperanza y desconcierto en su expresión, como si hubiera sido lastimada demasiadas veces para confiar en lo que escuchaba. «Ahora mismo». David sacó su teléfono, sus dedos se movían con la precisión decisiva que le había hecho millonario. «Marcus, trae el auto de inmediato. Traigo invitados». La palabra le resultaba extraña en la boca. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo invitados en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a su mundo cuidadosamente controlado? Las piernas de Emma parecieron ceder completamente. Se hundió en la silla de cuero frente a David, Luke aún protegido en sus brazos, y por primera vez, desde que se acercó a su mesa, parecía exactamente lo que era. Una niña asustada que había estado cargando con el peso del mundo sobre unos hombros demasiado pequeños para tal carga. «No entiendo», susurró, mientras las lágrimas comenzaban a recorrer sus mejillas sucias y manchadas. «Ni siquiera nos conoces. No sabes nuestra historia, ni de dónde venimos, ni por qué estamos solos». David se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos, ignorando la costosa tela de sus pantalones, que tocaba el suelo de mármol del restaurante. Su voz era más suave que en cualquier negociación en una sala de juntas. «Me hiciste una oferta, Emma. Un trato justo, tu trabajo por un hogar. Lo acepto, pero aquí está mi contraoferta. No lavas mis platos. No trabajas. Solo eres una niña». Las lágrimas ahora eran más fuertes. Sollozos silenciosos sacudían el delgado cuerpo de Emma. David sintió que algo se rompía profundamente en su pecho. Algo que había estado congelado por décadas. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo tan profundo, tan puro? «Pero si no trabajo», sollozó Emma. «¿Por qué nos querrías?». La pregunta lo golpeó como un golpe físico. A esta niña le habían enseñado que su valor estaba ligado a lo que podía ofrecer, al servicio que podía dar. ¿Cuántos adultos la habían fallado para crear una visión tan transaccional del amor? «Porque eres valiente», dijo David simplemente. «Porque amas a tu hermano lo suficiente para pedir ayuda a un desconocido. Porque todos merecen una familia». 25 minutos después, estaban instalados en la parte trasera del Mercedes de David, los asientos de cuero aún calientes por el interior climatizado. Emma presionó su rostro contra la ventana cubierta de lluvia, observando cómo el brillante horizonte de Seattle se desdibujaba mientras Luke dormía plácidamente apoyado en su hombro, finalmente relajado por primera vez desde que David los conoció. «Señor David», la voz de Emma era baja en el lujo silencioso del auto. «Solo David». Ella guardó silencio un momento. Luego hizo la pregunta que revelaba la profundidad de su miedo. «¿Vas a cambiar de opinión mañana? Cuando despiertes y recuerdes que realmente no nos conoces». Las manos de David se apretaron en su regazo. ¿Cuántas promesas se habían roto para que esta niña tuviera tanto miedo a la esperanza? ¿Cuántas veces la habían fallado los adultos? «No, Emma. Te doy mi palabra, y no rompo mis promesas». Pero mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana, David no tenía idea de lo que realmente estaba prometiendo, ni de cómo estos dos niños estaban a punto de transformar completamente su existencia cuidadosamente ordenada. La mansión de David estaba situada en 3 acres de jardines perfectamente cuidados con vista al lago Washington, su arquitectura moderna de vidrio y acero, un testimonio de 20 años de ambición implacable. Al pasar por las puertas electrónicas, más allá de jardines cuyo mantenimiento mensual costaba más que el alquiler de muchas familias, Emma presionó su rostro contra la ventana, su aliento empañando el cristal en bocanadas rápidas y emocionadas. «Es como un castillo de los cuentos de hadas que mamá solía leernos», susurró, con la voz llena de asombro. David sintió que el pecho se le apretaba por el tiempo pasado. Solía leernos. Estos niños habían perdido mucho más que solo a sus padres.
Habían perdido su mundo entero, su sentido de seguridad, su inocencia infantil. La señora Chen, la ama de llaves de David durante los últimos 8 años, los recibió en la puerta principal. Su expresión, normalmente compuesta, titubeó al ver a los niños, pero llevaba tiempo trabajando para David como para adaptarse rápidamente a sus decisiones inesperadas, aunque nunca antes había tomado una tan transformadora. Señora Chen, me gustaría que conocieras a Emma y Luke, dijo David, de repente sintiéndose incómodo en su propio vestíbulo. El vestíbulo de mármol con su techo de 20 pies, y la araña de cristal parecía de repente ostentosamente grande. Se quedarán con nosotros. ¿Por cuánto tiempo, señor Mitchell?, preguntó la señora Chen con cautela, observando el vestido demasiado pequeño de Emma y la ropa remendada de Luke con la evaluación práctica de quien ha criado a 5 hijos. David miró a Emma, que miraba a la araña con la misma expresión que tendría si hubiera descubierto magia real. La niña parecía increíblemente pequeña en ese vasto espacio, como un pajarillo perdido en una catedral. Permanentemente, dijo. La palabra lo sorprendió por su final y peso. La expresión de la señora Chen se suavizó al instante. Su reserva profesional se transformó en algo más cálido. Los dormitorios de invitados arriba necesitarán ropa de cama fresca y algunos ajustes para niños. Los prepararé enseguida. En realidad, interrumpió Emma, su voz resonando extrañamente en el espacio de alto techo. Luke se asusta mucho en la noche cuando no puede verme. Generalmente dormimos juntos y está bien. Sé que puede parecer raro, pero tiene pesadillas sobre. Se detuvo mordiendo su labio. La garganta de David se apretó. ¿Pesadillas sobre qué? La muerte de sus padres, el caos que siguió, las semanas inciertas en el sistema de cuidado temporal. Por supuesto, está bien, dijo con suavidad. Señora Chen, ¿podría preparar el dormitorio azul? Es lo suficientemente grande para ambos. Y tal vez. Él dudó, dándose cuenta de que no sabía cómo cuidar niños. Algo de leche tibia, chocolate caliente y comida. ¿Cuándo comieron por última vez? Las mejillas de Emma se enrojecieron por la vergüenza. Esta mañana. El pan que nos dio la señora amable en el restaurante. Dijo que no se lo contáramos a nadie, pero se compadeció de nosotros. David cerró los ojos, sintiéndose mal. Una sola comida en todo un día. Estos niños habían sobrevivido a base de sobras y caridad mientras él se quejaba de que su cena cara se enfriaba. 2 horas después, tras baños tibios en el baño de invitados, y su primera comida real en semanas, sopa de pollo casera de la señora Chen, pan fresco y leche tan fría que hizo reír a Luke, David se encontraba en territorio desconocido. Estaba sentado al borde de la cama de invitados, viendo a Luke dormir con pijamas que la señora Chen había encontrado entre las visitas de sus propios nietos, mientras Emma luchaba por mantener los ojos abiertos a pesar del evidente agotamiento. David. La voz de Emma era somnolienta pero teñida con la preocupación que parecía su compañera constante. ¿Qué pasa, cariño? ¿Y si vienen a buscarnos, los de la agencia que se suponía nos cuidaría? La mandíbula de David se apretó. Agencias, complicaciones legales, procesos oficiales que había pasado por alto en su impulso de ayudar a estos niños. Pero al mirar el rostro aterrorizado de Emma, sabía que no había vuelta atrás. Déjame ocuparme de todo eso, dijo suavemente. Tu único trabajo es preocuparte por ser una niña de 7 años. Cuando Emma finalmente se durmió, con su pequeña mano aún descansando protectora en la espalda de Luke, David se sentó en la oscuridad de su habitación de invitados, preguntándose en qué se había metido y por qué, por primera vez en años, esa incertidumbre no le aterraba. La primera semana fue un caos completo. David Mitchell, que podía comandar una sala llena de ejecutivos tecnológicos sin sudar, que había negociado fusiones multimillonarias con fría precisión, se encontró completamente fuera de su elemento frente a preferencias para el desayuno, rutinas para la hora de dormir
y las complejas necesidades emocionales de dos niños traumatizados. La mañana del martes trajo la primera crisis. Luke me indicó Palitaye que haya parecido tranquilo la noche anterior. Al ver a David acercarse con una toalla para bañarlo, comenzó a gritar con el terror puro de un niño que ha experimentado demasiados cambios muy rápido. El sonido cortó a David como una cuchilla, puro miedo en alguien tan pequeño. Emma apareció al instante, todavía con pijamas prestadas, el cabello desordenado por el sueño. Luke, está bien. Está bien, cariño. Se arrodilló junto a la bañera, hablando en tonos calmados, que ningún niño de 7 años debería dominar. David es bueno. No te vas a hacer daño. Tiene miedo de la bañera grande. Explicó a David con voz tranquila, como si eso fuera perfectamente normal. Está acostumbrado a bañarse en el fregadero. David sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho. Bañarse en el fregadero. Estos niños habían vivido en lugares donde se bañaban en fregaderos de cocina, donde una bañera normal era un lujo demasiado grande para esperar. ¿Puedes mostrarme cómo?, preguntó David en voz baja, y Emma asintió con la seria responsabilidad de alguien mucho mayor que sus años. Pero la madurez de Emma era tanto notable como desgarradora. Ayudaba a Luke en todo. Le ataba los zapatos con concentración. Le cepillaba los dientes mientras cantaba una canción que les había enseñado su madre. Le cortaba la comida en pedazos pequeños y precisos. Tenía 7 años, pero se movía por el mundo como una pequeña madre, anticipándose a las necesidades de Luke antes de que él siquiera las expresara. Emma, dijo David el jueves por la mañana, observándola ayudar a Luke con su tazón de cereal, mientras su propio desayuno se enfriaba porque estaba completamente concentrada en las necesidades de su hermano. ¿Sabes? Ya no tienes que cuidar de todo, ¿verdad? Cuidar de los dos es mi trabajo ahora. Emma lo miró con esos ojos que parecían demasiado sabios, demasiado cautelosos. Sé que lo dijiste, pero él es mi hermano. Siempre lo he cuidado. ¿Desde cuándo?, preguntó David suavemente. La cuchara de Emma se detuvo a medio camino de su boca. David observó cómo su rostro cambiaba, volviéndose distante y triste. Desde que mamá se cansó demasiado para levantarse de la cama. Desde que empezó a dormir todo el tiempo y a olvidarse de hacer la cena. La taza de café de David se congeló en sus labios. ¿Cuánto tiempo estuvo enferma tu madre, Emma? 1 año, creo. Tal vez más. El tiempo se volvió confuso. La voz de Emma era firme, pero David podía ver el dolor debajo. Papá trabajaba todo el tiempo, tratando de pagar sus medicinas, así que aprendí a cuidar de Luke. Me volví bastante buena en eso. La revelación golpeó a David como un golpe físico. Esta niña de 7 años había estado cuidando a una madre enferma y a un hermano pequeño por más de 1 año. El peso de la responsabilidad que llevaba hacía que sus presiones laborales parecieran triviales, y sus quejas sobre el estrés risiblemente insignificantes. Esa tarde, mientras Luke dormía pacíficamente en la seguridad de su habitación compartida, David encontró a Emma en la cocina, parada precariamente sobre una silla que había arrastrado hasta el fregadero, lavando meticulosamente los platos del almuerzo con la concentración de alguien que realiza un deber sagrado. «Emma, cariño, ¿qué estás haciendo?». Ella lo miró por encima del hombro con espuma de jabón hasta los codos. «Dijiste que podía cumplir con mi parte del trato. Yo lavo los platos. Tú nos das un hogar. Siempre cumplo mis promesas». David apagó suavemente el agua y la bajó de la silla, sentándola con cuidado en el suelo de mármol. «Emma, mírame. No me debes nada. Esto no es una transacción comercial. No estás aquí porque puedas trabajar para mí. Estás aquí porque ahora eres familia». Emma lo miró, con una confusión genuina escrita en su rostro, como si hubiera hablado un idioma extranjero. «Pero entonces, ¿por qué nos tomaste? Si no somos útiles, ¿por qué nos querrías?». La pregunta atravesó algo profundo en el alma de David. ¿Qué tan dañada debía estar la vida de esta niña
para no imaginar que alguien la quisiera simplemente por existir. David se agachó a su nivel, buscando palabras que nunca antes había tenido que encontrar. Porque fuiste lo suficientemente valiente para pedir ayuda cuando Luke la necesitaba. Porque amas a tu hermano tanto que estarías dispuesta a trabajar para un desconocido solo para mantenerlo a salvo. Porque todos merecen a alguien que se preocupe por ellos, y ustedes dos más que nadie. El labio de Emma tembló, y David pudo ver que luchaba contra las lágrimas. Nadie me ha cuidado antes. No sé cómo dejar que alguien lo haga. David la abrazó, y por primera vez en décadas sostuvo a alguien simplemente porque necesitaba ser sostenida, sin otra agenda o expectativa que ofrecer consuelo a una niña que se vio obligada a crecer demasiado rápido. El autoritario golpe en la puerta principal de David llegó el lunes por la mañana a las 9:47 exactamente. Justo cuando Emma y Luke terminaban su desayuno de panqueques caseros de la señora Chen, la primera comida relajada que habían compartido desde que llegaron. A través del monitor de seguridad de cristal claro, David vio a una mujer de mediana edad con un traje gris emitido por el gobierno, sosteniendo una carpeta oficial y con la expresión de alguien acostumbrado a dar malas noticias. «Quédense aquí con la señora Chen», instruyó David a los niños, pero el rostro de Emma ya se había palidecido. Su tenedor golpeando el plato. «Son ellos, ¿verdad?», susurró, con la voz cargada de demasiadas decepciones. «Nos encontraron, nos van a regresar». David sintió que sus instintos protectores surgían con sorprendente ferocidad. «Nadie los llevará a ningún lado». Abrió la puerta y enfrentó a Sara Martínez del Servicio de Protección Infantil, cuya sonrisa profesional no pudo ocultar la sorpresa evidente por el opulento entorno de la mansión. Sus ojos recorrieron el vestíbulo de mármol, el arte caro, la riqueza evidente, recalibrando su enfoque. «Señor Mitchell, soy Sara Martínez de CPS del condado de King. Estoy aquí por dos niños desaparecidos, Emma y Luke Harrison. Tenemos razones para creer que podrían estar en su propiedad». La mente de David corría por posibilidades, ramificaciones legales, estrategias potenciales. Podía mentir, negar haberlos visto, pero a través de la vista abierta al la cocina, Emma y Luke eran claramente visibles. Emma, que se había colocado protectora frente a su hermano como una pequeña centinela. «Están aquí», dijo David simplemente, apartándose. «Están seguros. Están alimentados. Y se quedan». «Señora». Martínez entró, sus ojos entrenados evaluando la situación de inmediato. Notó la ropa limpia de los niños, su evidente mejoría de salud, cómo se aferraban uno al otro, pero no parecían tener miedo de David. «Emma, cariño», dijo con tono cuidadosamente modulado, acostumbrado a tratar con niños traumatizados. «Hemos estado muy preocupados por ti y Luke. No pueden simplemente desaparecer de su hogar temporal así». Los Henderson estaban preocupados. Emma dio un paso adelante, con la barbilla levantada con valentía desafiante. No era un buen lugar. Gritaban mucho y decían que quizás no podrían quedarse los dos. David sintió que su presión arterial subía peligrosamente. ¿Qué quieres decir con que quizás no podrían quedarse los dos? La señora Martínez suspiró, claramente incómoda. Luke es pequeño y adaptable. Los niños de 3 años son más fáciles de colocar permanentemente. Emma ha pasado por un trauma significativo, y los niños de 7 años que han experimentado pérdidas suelen tener desafíos conductuales que dificultan la colocación. Los Henderson estaban dispuestos a quedarse con Luke permanentemente, pero la situación de Emma era más compleja. «No». La voz de Emma cortó la sala con fuerza sorprendente. «Nos quedamos juntos. Prometimos a mamá antes de que muriera que nunca dejaríamos que alguien nos separara». «No romperé esa promesa». David vio a Emma transformarse ante sus ojos, de la niña asustada que lloró en su auto a una feroz protectora que lucharía contra cualquiera, incluido el sistema diseñado para ayudarla, para mantener a su hermano seguro.
Señora Martínez, dijo David con voz autoritaria que había construido su imperio. ¿Qué se necesitaría para adoptar legalmente a ambos niños? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y qué tan rápido se puede hacer? Las cejas de la trabajadora social se levantaron con genuina sorpresa. Señor Mitchell, la adopción no es algo que se decida de la noche a la mañana. Hay estudios exhaustivos del hogar, evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes, evaluaciones financieras, un periodo mínimo de espera de 6 meses. Tengo recursos, interrumpió David. Tengo un equipo legal completo, medios financieros ilimitados y, lo más importante, tengo espacio en mi hogar y en mi vida para estos niños. Lo que pregunto es, ¿se puede hacer? La señora Martínez miró entre el rostro decidido de David y los niños que ahora se tomaban de las manos, unidos en su silenciosa súplica de permanecer juntos. Vio algo en esta escena inusual que la hizo reconsiderar sus procedimientos estándar. Es teóricamente posible, admitió despacio, pero requeriría un proceso acelerado. Audiencias judiciales, documentación extensa, y mientras tanto los niños tendrían que regresar a su lugar asignado. No. Esta vez, la voz de David tenía la determinación de alguien que construyó un imperio negándose a aceptar opciones inaceptables. «Se quedan aquí. Contrataré a los mejores abogados de familia del estado. Saltaré todos los obstáculos legales que requieran. Me someteré a cualquier evaluación que consideren necesaria, pero no los separan, y no salen de esta casa a menos que sea por su elección». La señora Martínez lo miró largo rato, claramente debatiendo entre el protocolo y el evidente bienestar de los niños. Finalmente sacó su teléfono con expresión resignada, como quien está a punto de complicarse el día. «Necesito hacer varias llamadas y hablar con mi supervisora. Esto es muy irregular». Miró a Emma y Luke, que la observaban con la esperanza desesperada de niños que han sido decepcionados demasiadas veces. «Quizás podamos arreglar algo». Esa noche, después de que la señora Martínez se fue con promesas de audiencias de emergencia, estudios de hogar acelerados y procesos legales que normalmente tomarían meses comprimidos en semanas, David encontró a Emma en la terraza con vista al lago Washington. Ella estaba acurrucada en una de las grandes sillas de patio, con las piernas recogidas, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura como estrellas caídas. Luke estaba adentro con la señora Chen, construyendo torres elaboradas con bloques de madera que ella había encontrado en el ático, su atención de 3 años completamente absorbida en la simple alegría de crear y destruir. «¿En qué piensas?», dijo David, sentándose junto a Emma, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero dando espacio para que procesara la agitación emocional del día. Emma lo miró y volvió a mirar el agua. «¿Y si decide que no podemos quedarnos? ¿Y si nos hace volver con los Henderson o a un lugar peor?» «No lo hará. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» David se quedó en silencio un momento, mirando cómo las luces trazaban un camino en el horizonte distante. «Porque no lo voy a permitir. Porque hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar. Y tú y Luke definitivamente valen la pena luchar». Emma estudió su perfil bajo la suave luz de la terraza. «¿Por qué haces esto realmente? Y no digas que es porque soy valiente, o porque todos merecen una familia. Tiene que haber algo más». Era la pregunta que temía, dicha con la franqueza de alguien demasiado joven para entender las formalidades sociales. ¿Cómo podía explicar algo que él mismo no comprendía del todo? «¿Puedo contarte un secreto, Emma? Algo que nunca le he dicho a nadie más». Ella asintió solemnemente, reconociendo el peso de lo que ofrecía. «Crecí en hogares de acogida también, desde los 8 hasta los 18 años. 10 hogares diferentes, 11 escuelas distintas, más trabajadores sociales de los que puedo recordar». Los ojos de Emma se abrieron con sorpresa genuina. «¿De verdad? Pero eres tan exitoso, tan importante.
El éxito no borra de dónde vienes. Dijo David suavemente. Sé lo que es empacar todo lo que posees en una bolsa de basura. Sé lo que es preguntarte si alguien alguna vez querrá quedárselo, o si solo eres conveniente temporalmente hasta que llegue algo mejor. La confesión quedó en el aire entre ellos. Años de privacidad cuidadosamente guardadas se disolvieron en el esfuerzo de ayudar a esta niña a entender que no estaba sola. ¿Alguna vez alguien quiso quedarse contigo?, preguntó Emma, casi en un susurro. David sintió el dolor familiar de un rechazo antiguo, suavizado ahora por el tiempo, pero nunca completamente curado. No, pero tal vez por eso puedo quedarme contigo y con Luke. Tal vez todo lo que pasé, toda la soledad y la incertidumbre, me prepararon para estar aquí cuando ustedes necesitaran a alguien que los entendiera. Emma estuvo callada mucho tiempo, procesando esta revelación que replanteaba todo lo que creía saber sobre este hombre que apareció en su vida como una oración respondida. Finalmente, deslizó su pequeña mano en la mucho más grande de él. Sus dedos cálidos y confiados. David. Sí, pequeña. Me alegro mucho de que esa noche estuvieras en ese restaurante. Me alegro de que hayas dicho que sí. David apretó suavemente su mano, sintiendo algo sanar en su pecho que había estado roto por décadas. ¿Yo también?, dijo Emma. Yo también. Profundo. Pero mientras se sentaba mirando las luces de la ciudad, David no podía quitarse la creciente sensación de que Emma no le había contado todo sobre la muerte de sus padres, algo en su historia que no encajaba del todo, la forma en que a veces se detenía a mitad de frase, la manera cuidadosa en que elegía sus palabras al hablar del accidente. Y tenía toda la razón para preocuparse, porque la verdad sobre lo que pasó con la familia Harrison era mucho más complicada y peligrosa de lo que nadie sospechaba. Una verdad que pronto amenazaría todo lo que David estaba luchando por construir. 3 semanas en su nueva vida juntos, David descubrió que ser tutor significaba más que proveer comida y refugio. Significaba navegar el complejo paisaje emocional de 2 niños que habían experimentado más pérdidas de las que la mayoría de adultos podrían soportar. El avance llegó en una lluviosa tarde de jueves. David había estado trabajando hasta tarde en su oficina en casa, finalizando el papeleo de adopción que su equipo legal había acelerado, cuando escuchó llantos arriba. No eran las habituales lágrimas nocturnas de Luke, sino los sollozos profundos y desconsolados de Emma, que atravesaban el costoso aislamiento acústico de la casa. La encontró en el baño sentada en el suelo con pijama, sosteniendo un cepillo para el cabello con varios mechones rubios enredados en sus cerdas. Emma, ¿qué pasa, cariño? No recuerdo cómo mamá solía trenzarme el cabello. Sollozó con la voz quebrada por la desesperación. Siempre lo hacía antes de dormir, pero no recuerdo el patrón, y se olvidó todo sobre ella. El corazón de David se rompió. Se arrodilló a su lado en el frío suelo de loseta, abrazándola. Oh, cariño, no lo olvidarás. El amor no funciona así. Pero ya olvidé cómo sonaba su risa. Sollozó Emma contra su pecho. Y Luke ya no la recuerda en absoluto. Ayer llamó mamá a la señora Chen por accidente. David la sostuvo más fuerte, con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Emma, escúchame. Tu mamá vive en todas las maneras en que cuidas de Luke, en tu bondad, en tu fortaleza. La memoria no es solo sonidos y fotos, es el amor que te moldeó. ¿Me ayudarías a aprender a trenzarme el cabello otra vez? David miró el cepillo en sus manos pequeñas, pensando en todas las cosas que nunca aprendió, todas las habilidades parentales que asumió que nunca necesitaría. No sé cómo trenzar el cabello. Podríamos aprender juntos. Así, a las 10 de la noche, David Mitchell, CEO de un imperio tecnológico valorado en miles de millones, se sentó en el suelo del baño con tutoriales de YouTube en su teléfono, aprendiendo a trenzar el cabello de una niña de 7 años mientras ella le enseñaba la canción de cuna que su madre solía cantar. Vas mejorando.
dijo Emma alentadoramente mientras David intentaba su quinto intento de trenza francesa. Probablemente tu madre se reiría de lo mal que lo hago. Emma sonrió. La primera sonrisa real que él había visto cuando hablaba de sus padres. Lo haría, pero también diría que lo importante es intentarlo. Ella siempre decía, el amor no es ser perfecto, es presentarse. Las manos de David se detuvieron en su cabello. Suena como si fuera muy sabia. Lo era, incluso cuando estaba enferma. Se esforzaba mucho por cuidarnos. La voz de Emma bajó. Por eso lo que pasó fue tan injusto. Emma, dijo David con suavidad, ¿quieres contarme más sobre el accidente? El cuerpo de Emma se tensó. Sí hubo un accidente, pero... Se detuvo mordiendo su labio. David sintió que se acercaba a algo crucial, algo que Emma había llevado sola. Pero qué cariño. ¿Podemos terminar mi trenza primero? ¿La historia es demasiado triste para ahora? David asintió, entendiendo que algunas verdades necesitaban el momento adecuado. Mientras trabajaba los suaves mechones de su cabello en una trenza aceptable, no podía quitarse la sensación de que las cuidadosas palabras de Emma escondían algo más oscuro que un simple accidente. La primera reunión oficial de David con la jueza Patricia Coleman fue en su despacho una mañana de miércoles, 2 semanas después. La jueza de familia era conocida por su enfoque firme pero justo en casos de bienestar infantil, y habían advertido a David que no aprobaba fácilmente solicitudes de adopción inusuales. Señor Mitchell, dijo la jueza Coleman, revisando el voluminoso expediente sobre su escritorio de caoba. Su petición es altamente irregular. Usted es un hombre soltero sin experiencia previa en paternidad, que solicita adoptar a 2 niños que conoce desde hace menos de 6 semanas. Su señoría, esos niños vivían en la calle cuando los conocí. Emma tenía 7 años. Cargaba a su hermano de 3, ofreciendo lavar platos a cambio de un hogar. Si eso no es un testimonio de su necesidad de estabilidad, no sé qué lo sea. La jueza lo estudió por encima de sus gafas de lectura. La señora Martínez habla muy bien de su entorno y compromiso con los niños. Sin embargo, hay vacíos preocupantes en el expediente. David agudizó su atención. ¿Qué clase de vacíos? Las circunstancias de la muerte de sus padres, por ejemplo. El reporte original habla de un accidente automovilístico, pero hay inconsistencias, registros hospitalarios que no coinciden con la línea de tiempo, declaraciones de testigos contradictorias. Pasó varias páginas. Lo más preocupante, hay registros médicos que sugieren que la señora Harrison fue tratada por lesiones compatibles con violencia doméstica meses antes de su muerte. David sintió un hielo en el estómago. ¿Violencia doméstica? Los registros están sellados, pero puedo decirle que este caso puede ser más complicado de lo que inicialmente entendió. ¿Está preparado para la posibilidad de que estos niños hayan sufrido traumas más allá de la pérdida de sus padres? David pensó en las cuidadosas palabras de Emma, su tendencia a detenerse a mitad de frase al hablar de su padre, la forma en que a veces se sobresaltaba con ruidos fuertes. Cita, su señoría, lo que sea que hayan pasado, merecen seguridad y amor. Yo puedo darles ambos. La jueza Coleman anotó en el expediente. Apruebo la custodia temporal mientras completamos la investigación. Pero, señor Mitchell, si descubrimos algo que sugiera peligro por su pasado o por otra causa, esta disposición será reevaluada inmediatamente. Esa tarde, David encontró a Emma en la sala, acurrucada con un libro, mientras Luke construía torres cerca con sus bloques favoritos. La escena doméstica parecía preciosa y frágil, como algo que podría romperse en cualquier momento. Emma, ¿puedo hacerte una pregunta importante? Ella levantó la vista, alerta al tono serio en su voz. ¿Es sobre la reunión con la jueza? En parte. Emma, ¿tu padre alguna vez lastimó a tu madre, o a ti y a Luke?
El libro de Emma se le cayó de las manos, y David vio pasar miedo por su rostro antes de recomponerse cuidadosamente, una reacción demasiado practicada para una niña de 7 años. ¿Por qué preguntas eso? Porque necesito entender lo que has vivido, y porque si hay algo que temes contarme, quiero que sepas que ahora estás segura, estás a salvo. Emma guardó silencio tanto que David se preguntó si respondería. Finalmente habló en voz apenas audible. Papá no siempre fue malo. Antes de que mamá se enfermara era divertido. Me enseñó a andar en bicicleta y hacía reír a Luke todo el tiempo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero cuando mamá empezó a necesitar medicinas y no pudo trabajar más, papá se enojaba mucho. Decía que era muy caro, que estábamos arruinando todo. Las manos de David se apretaron en puños, pero mantuvo su voz suave. ¿Te lastimó? No a mí ni a Luke, pero a mamá. A veces tenía moretones. Ella decía que se caía mucho por la medicina. Pero yo sabía que no era verdad. No soy tonta. David la abrazó, con el corazón roto por esta niña, que había visto cosas que ningún niño debería ver. No eres tonta. Eres increíblemente valiente. Y siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. La noche del accidente, susurró Emma contra su pecho. Estaban peleando muy fuerte. Papá gritaba por dinero y mamá lloraba. Y luego se subieron al auto para ir a algún lado. Ahí fue cuando no pudo seguir. David la sostuvo más fuerte, entendiendo finalmente el peso que había estado cargando. El accidente no solo se había llevado a sus padres. Había puesto fin a una pesadilla, pero también le dejó un duelo complicado por un padre que fue protector y amenaza a la vez. Emma, nunca más tendrás que tener ese miedo. Te lo prometo. Pero aún mientras hacía esa promesa, David se preguntaba qué otros secretos enterrados había en el pasado de la familia Harrison, y si realmente estaban a salvo de lo que había destruido el mundo de Emma y Luke. El teléfono de David sonó a las 2:47 am. Un martes, sacándolo del primer sueño profundo que había logrado en semanas. La pantalla mostraba a su jefe de seguridad, Marcus, lo que inmediatamente activó alarmas en su sistema. Señor, tenemos una situación. Hay un hombre en la puerta principal que dice ser el tío de los niños. Está agresivo y parece haber estado bebiendo. David ya estaba fuera de la cama alcanzando su ropa antes de que Marcus terminara de hablar. No lo dejes acercarse a la casa. Bajo ya. Por las cámaras de seguridad, David vio a un hombre de unos 40 años, sin afeitar y tambaleándose un poco, golpeando el intercomunicador de la puerta. Aun con la imagen borrosa, David reconoció el parecido familiar. El mismo cabello rubio de Emma y Luke, los mismos ojos azules, aunque inyectados en sangre y salvajes. «¡Abre esta maldita puerta!», gritaba el hombre. «Esos son los hijos de mi hermano. No pueden simplemente robármelos». David tomó su teléfono y llamó a la policía mientras bajaba las escaleras. Al pasar por la habitación de los niños, escuchó a Luke llorar y la voz suave de Emma tratando de consolarlo. El ruido los había despertado. «Quédense en su cuarto», les llamó David desde la puerta. «Está todo bien». Pero Emma abrió la puerta, con el rostro pálido de terror. «Es el tío Ray, ¿verdad? El hermano de papá». El corazón de David se heló ante el reconocimiento en su voz. «¿Lo conoces?» Venía a la casa a veces cuando papá estaba enojado. Bebían juntos y le gritaban a mamá por dinero. Ella le tenía miedo. La voz de Emma temblaba. Decía cosas malas de Luke, lo insultaba porque lloraba mucho. David se arrodilló a su nivel. «No se acercará ni a ti ni a Luke, te lo prometo». La policía llegó en 10 minutos, pero para entonces Ray Harrison había pasado de gritar a lanzar piedras a las cámaras de seguridad. David los vio desde la ventana de su oficina, mientras 2 oficiales se acercaban al hombre que reclamaba derechos de custodia sobre niños, a los que aparentemente había aterrorizado. «¡Soy su sangre!», gritaba Ray a los oficiales. «Ese bastardo rico no tiene derechos sobre ellos».
Sus padres me los dejaron. La mente legal de David se enfocó de inmediato en la frase «me los dejaron». ¿Había un testamento? ¿Documentos de tutela legal que desconocía? Los trámites de adopción se habían acelerado. Pero ¿y si había reclamaciones familiares legítimas? Una hora después, tras la detención de Ray Harrison por intoxicación pública y alteración del orden, la detective María Santos tocó a la puerta de David. Formaba parte del equipo que investigaba el accidente original, y su expresión era sombría. Señor Mitchell, necesitamos hablar. Las afirmaciones de tutela de Ray Harrison podrían tener mérito. Hemos descubierto que el padre de Emma y Luke dejó un testamento nombrando a su hermano como tutor en caso de su muerte. David sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Eso es imposible. Los niños estaban en cuidado temporal cuando los encontré. Es porque Ray Harrison estaba en la cárcel por un cargo de DUI cuando ocurrió el accidente. Para cuando salió, los niños ya habían entrado al sistema, pero ahora está reclamando sus derechos. Detective, esos niños le tienen miedo. Emma me dijo que fue abusivo, que hizo amenazas. Entiendo su preocupación, pero legalmente los parientes sanguíneos tienen prioridad en casos de custodia, especialmente si hay un testamento. La detective Santos parecía genuinamente comprensiva. Sin embargo, puede haber otros factores en juego. Hemos estado investigando el accidente más a fondo y hay hallazgos inquietantes. El pulso de David se aceleró. ¿Qué tipo de hallazgos? La evidencia sugiere que el accidente podría no haber sido accidental. Encontramos daño cerebral que parece haber sido intencional. Ahora tratamos esto como una posible investigación de homicidio. Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Asesinato. Alguien había matado deliberadamente a los padres de Emma y Luke. Y ahora su tío, posiblemente la misma persona que aterrorizó a su madre, reclamaba derechos de custodia. Detective. Si Ray Harrison es sospechoso del asesinato de su hermano, seguro eso afecta su reclamo de custodia. Lo sería si tuviéramos pruebas. Por ahora tenemos sospechas y evidencias circunstanciales. No suficientes para negar sus derechos parentales, pero sí para continuar investigando. Ella hizo una pausa. Señor Mitchell, necesito preguntarle, ¿Emma ha dicho algo sobre la noche del accidente? Detalles que puedan ayudar en nuestra investigación. David pensó en las cuidadosas palabras de Emma, su reticencia a hablar de esa noche, como mencionó que sus padres discutían por dinero antes de salir. Dijo que discutían antes de subirse al auto. Algo sobre finanzas. Eso encaja con nuestra teoría. Creemos que Robert Harrison pudo haber descubierto algo sobre los negocios de su hermano, algo por lo que valía la pena matar. La detective Santos le entregó su tarjeta. Señor Mitchell, no puedo aconsejarle oficialmente que mantenga a esos niños alejados de su tío, pero oficiosamente le sugiero que tenga muy buena seguridad. Mientras David veía el auto de la detective desaparecer por su entrada, se dio cuenta de que salvar a Emma y Luke podría ser mucho más complicado y peligroso de lo que jamás imaginó. En algún lugar allá afuera había un hombre que había matado a sus padres y probablemente mataría de nuevo para conseguir lo que quería. Y lo que quería estaba arriba en la habitación de invitados de David. 2 niños inocentes que podrían tener la clave para exponer un asesinato. La revelación llegó 3 días después, no de la detective Santos ni del equipo legal, sino de Emma misma durante lo que debería haber sido una rutina normal para dormir. David estaba leyendo la historia de Lucas sobre conejitos valientes cuando Emma habló de repente desde su cama, su voz cortando la narrativa suave como una cuchilla. Tío Ray mató a nuestros padres. El libro se le cayó de las manos a David. Luke, ya somnoliento, apenas se movió, pero David sintió como si el aire fuera succionado de la habitación. Emma, ¿qué dijiste? Emma se sentó en la cama, su pequeña figura recortada contra el suave brillo de la luz nocturna. Su voz era firme, pero David vio sus manos temblar mientras finalmente liberaba el secreto que había llevado durante meses.
La noche que murieron, no estaba dormida cuando empezaron a pelear. Escuché todo. Tomó un respiro tembloroso. Papá descubrió que tío Ray estaba robando dinero del fondo para medicinas de mamá. Estaba usando el dinero que necesitábamos para sus tratamientos en drogas y juegos de azar. David se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Emma, ¿estás segura de lo que escuchaste? Papá gritaba que tío Ray mató a mamá tanto como si él mismo la hubiera envenenado porque no pudo recibir el tratamiento que necesitaba. Dijo que iba a ir a la policía a la mañana siguiente, que iba a denunciar a tío Ray por robo y fraude. Las piezas empezaron a encajar con horrible claridad. Ray Harrison no solo había estado robando a su cuñada enferma. Básicamente, la había estado matando al privarla de la atención médica que le salvaba la vida. ¿Qué pasó después, cariño? La voz de Emma bajó a un susurro. Tío Ray vino a la casa esa noche. Lo escuché a través de la pared del dormitorio. Estaba borracho y enojado, y dijo que si papá iba a la policía, se aseguraría de que papá se arrepintiera. Gritaban muy fuerte, y mamá empezó a llorar, y dijo que deberían irse, ir a un lugar seguro hasta la mañana. La sangre de David se congeló. Se fueron porque tenían miedo de tu tío. Mamá dijo que podríamos ir todos a la casa de su hermana en Oregon, empezar de nuevo donde el tío Ray no pudiera encontrarnos. Ella estaba empacando nuestra ropa cuando me quedé dormida. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Emma. Me desperté cuando llegó la policía. El accidente ocurrió a solo unas millas de nuestra casa. Su auto se salió del camino y cayó en el arroyo Miller. David abrazó a Emma, su mente acelerada. Emma, ¿le dijiste a alguien lo que escuchaste esa noche? Intenté decírselo a la primera trabajadora social, pero ella dijo, los niños a veces inventan historias cuando están traumatizados. También dijo, los accidentes de auto pasan y no debería culpar al tío Ray, solo porque le tuve miedo. La voz de Emma se quebró. Pero sé lo que escuché, y sé que el tío Ray hizo algo con su auto. Las manos de David temblaban al tomar su teléfono. Emma, te creo, y nos vamos a asegurar de que todos los demás también te crean. Mientras marcaba el número de la detective Santos, Emma le agarró el brazo. David, hay algo más. La razón por la que el tío Ray nos quiere tanto, no es porque nos quiera. ¿Qué quieres decir? Antes de que mamá se enfermara de verdad, nuestra abuela nos dejó dinero en su testamento. Mucho dinero, en algo que llaman un fondo fiduciario. El tío Ray solo puede acceder si es nuestro tutor legal. Los ojos de Emma se abrieron con una comprensión que iba más allá de sus años. Él mató a nuestros padres por dinero, y ahora quiere usarnos para conseguir más dinero. David sintió una rabia como nunca antes había experimentado. Ray Harrison no solo había asesinado a su hermano y cuñada, lo había hecho por lucro, y ahora quería explotar a los mismos niños que había dejado huérfanos. Emma, dijo David con voz firme, pese a la furia que sentía. Has sido increíblemente valiente al contarme esto. Y te prometo que tu tío nunca tendrá la oportunidad de acercarse a ti, a Luke, o a ese dinero. Pero mientras esperaba que la detective Santos contestara, David comprendió que estaban en una carrera contra el tiempo. La reclamación legal de Ray Harrison estaba en proceso, y sin pruebas concretas de sus crímenes, el sistema podría entregar a 2 niños inocentes a quien había asesinado a sus padres. La verdad finalmente salió a la luz, pero la lucha apenas comenzaba. La detective Santos llegó a la casa de David en menos de 30 minutos, acompañada de un psicólogo infantil y una grabadora de voz. El testimonio de Emma, dado en la seguridad de la sala de estar de David, con Luke durmiendo pacíficamente arriba, proporcionó las piezas faltantes que los investigadores buscaban desde hace 6 meses. Emma, ¿nos estás diciendo que escuchaste a tu padre amenazar con ir a la policía porque tu tío estaba robando dinero? Preguntó la detective Santos con suavidad. Emma asintió, su manita agarrando fuertemente la de David. Papá dijo que el tío Ray
robó más de $20,000 del fondo médico de mamá. Tenía papeles que lo probaban, estados de cuenta y todo eso. Dijo que el tío Ray iba a ir a la cárcel. ¿Y escuchaste a tu tío amenazar a tu papá esa misma noche? Dijo, si papá habla con la policía, me encargaré de ese problema para siempre. Esas fueron sus palabras exactas. Las recuerdo porque me dieron mucho miedo. El psicólogo infantil, el Dr. Williams, tomó notas cuidadosamente. Emma, ¿alguien te ha enseñado qué decir? ¿Alguien te ha dicho que digas que tu tío hizo algo malo? Emma parecía confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien te dijo qué decir o te sugirió que tu tío hizo algo malo? No. Hace mucho tiempo que quiero decir la verdad, pero nadie me escuchaba. David es el primer adulto que me cree. La detective Santos intercambió miradas con el Dr. Williams. Emma, vamos a necesitar que repitas esta declaración frente a un juez. Puede dar miedo, pero ayudará a que tu tío no lastime a nadie más. ¿Serías lo suficientemente valiente para hacerlo? Emma miró a David, que apretó su mano con ánimo. David estará conmigo. Si eso es lo que necesitas para sentirte segura. Sí. Emma enderezó sus pequeños hombros con una determinación que partió el corazón de David. Entonces lo haré por mamá y papá, para que el tío Ray no pueda hacer daño a nadie más. Las siguientes 48 horas transcurrieron con la rapidez y eficiencia de la justicia finalmente despierta. Armados con el testimonio de Emma y nuevas pistas, los investigadores encontraron la prueba que buscaban. Imágenes de seguridad de una gasolinera mostraban a Ray Harrison manipulando un auto igual al de sus hermanos la noche del accidente. Ray Harrison fue arrestado por cargos de asesinato en primer grado, fraude y poner en peligro a menores. Su reclamo de custodia fue terminado inmediatamente, y la petición de adopción de David fue acelerada en el sistema. Una semana después, la jueza Coleman llamó a David a su despacho, esta vez con un aire muy distinto. Señor Mitchell, he revisado todas las pruebas, incluyendo el testimonio de Emma y los cargos criminales contra Raymond Harrison. Estoy preparada para aprobar su petición de adopción inmediatamente. David sintió que las lágrimas que no había derramado en décadas amenazaban con brotar. Su señoría, gracias. Esos niños han pasado por más de lo que cualquiera debería soportar. Hay algo más, dijo la jueza Coleman sacando otro expediente. El fondo fiduciario de los niños, que fue el motivo de Ray Harrison para buscar la custodia, será retenido hasta que alcancen la mayoría de edad. Pero hay suficiente en ese fondo para garantizar que reciban la mejor educación y oportunidades, junto con sus recursos y compromiso. Estos niños tienen la oportunidad de un futuro realmente brillante. Esa noche, David reunió a Emma y Luke en la sala para la conversación que había soñado tener. Tengo noticias muy importantes, dijo arrodillándose a su nivel. Desde hoy, oficialmente y legalmente, ya no están solo conmigo temporalmente, son mis hijos para siempre. Los ojos de Emma se abrieron llenos de asombro. ¿En serio? ¿Con papeles de adopción y todo? Papeles de adopción y todo. Emma Harrison Mitchell y Luke Harrison Mitchell. Si quieren, pueden conservar el apellido de sus padres junto con el mío. Luke, que había estado jugando tranquilamente con sus bloques, levantó la vista con una sonrisa que iluminó la habitación. Papá David. El corazón de David se hinchó hasta estallar mientras abrazaba a ambos niños. Sí, campeón. Papá David. Emma lo abrazó con fuerza, su voz amortiguada contra su pecho. Supe esa noche en el restaurante que eras diferente. Pude decir que eras alguien que cumple sus promesas. Mientras se sentaban juntos en la calidez de su sala, David se dio cuenta de que el hombre asustado y solitario que cenaba solo aquella noche lluviosa había sido transformado completamente. Emma y Luke no solo habían ganado un padre, le habían dado a David la familia que nunca supo que buscaba. Pero aún quedaba un último capítulo en su historia. Una conversación crucial que definiría no solo su futuro legal, sino también la forma del amor que marcaría su familia por años venideros.
6 meses después, David se encontró de nuevo en el restaurante de Pearl, pero esta vez no estaba solo. Emma estaba sentada frente a él con un hermoso vestido azul que la señora Chen la había ayudado a elegir, mientras Luke llevaba su primer traje real, una versión en miniatura del de David. La misma mesa de esquina donde comenzó su historia, ahora acogía un encuentro muy diferente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto aquí?, preguntó David a Emma, quien había solicitado ese lugar específico para lo que llamó nuestra cena especial. Emma asintió solemnemente, con su cabello rubio ahora sano y brillante, peinado en la trenza francesa que finalmente ella y David habían aprendido a hacer juntos. Aquí empezó nuestra familia, donde dijiste que sí cuando te pedí que nos adoptaras. Luke, ahora de 4 años y rebosante de confianza, colocaba cuidadosamente sus cubiertos en patrones precisos, un hábito que le recordaba a David diariamente cuánto habían avanzado todos. El niño asustado que se aferraba a su hermana ahora era un pequeño curioso y alegre, que llamaba papá a David sin dudar, y llenaba la casa de risas. Señor Mitchell, el gerente del restaurante se acercó a su mesa con calidez genuina. Es maravilloso verlos de nuevo y conocer por fin a sus hermosos hijos adecuadamente. El pecho de David se hinchó con un orgullo que nunca había sentido. Gracias, James. Estos son Emma y Luke, mi hija y mi hijo. Las palabras todavía le provocaban escalofríos. No sus pupilos ni niños bajo su tutela, sino sus hijos. La adopción se había finalizado hacía 3 meses, pero David no creía que se cansaría jamás de decirlo. Papá, dijo Emma suavemente, tengo algo que quiero darte. Metió la mano en su pequeño bolso, otra señal de cuánto había crecido, y sacó un papel doblado. David lo reconoció de inmediato. Era el papel para dibujar que le había comprado cuando descubrieron su talento artístico, uno de los muchos regalos que había emergido al sentirse segura para explorar sus intereses. Desdobló el papel cuidadosamente y el aliento se le cortó. Era un dibujo de aquella primera noche, una niña con un bebé en brazos junto a un hombre alto en un restaurante. Pero en la visión artística de Emma no eran extraños. Luces doradas rodeaban las 3 figuras y, escrito al pie con su cuidadosa letra de 7 años, decía: La noche en que encontramos nuestra familia para siempre. Doctora Emma, susurró David con voz cargada de emoción. Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Quería que lo tuvieras para que siempre recuerdes que aunque algo parezca imposible, a veces suceden milagros. Los ojos de Emma brillaban con lágrimas contenidas, pero eran lágrimas de felicidad. Nos salvaste, pero creo que tal vez nosotros también te salvamos a ti. David cruzó la mesa y tomó su pequeña mano entre las suyas. Lo hiciste absolutamente, cariño. Ni siquiera me daba cuenta de lo vacío que estaba mi vida hasta que tú y Luke la llenaron de amor. Luke, que había escuchado con la atención intensa que pone en las conversaciones importantes, se puso de pie en su silla y se estiró hacia David. Papá, abrazo. David levantó a Luke en sus brazos y Emma rodeó la mesa para cerrar el círculo. Mientras se abrazaban en el elegante restaurante donde todo comenzó, David se maravillaba de la transformación que todos habían vivido. Emma prosperaba en la escuela. Su inteligencia natural ya no estaba eclipsada por el peso de una responsabilidad prematura. Había hecho amigos, se había unido al club de arte y estaba aprendiendo simplemente a ser una niña. Las pesadillas se habían desvanecido, reemplazadas por sueños de convertirse en artista, o quizá en maestra que pudiera ayudar a otros niños asustados a encontrar su voz. Luke estaba inscrito en preescolar y desarrollaba amistades con niños de su edad. Su vocabulario había explotado desde que se sintió seguro, y recientemente había empezado a hacerle infinitas preguntas a David sobre todo, desde por qué el cielo es azul hasta cómo funcionan las computadoras. David jamás habría imaginado que, ¿por qué, papá?, pudiera ser su frase favorita. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo David mientras volvían a sentarse, con el calor de su abrazo todavía envolviéndolos. ¿Qué?, preguntó Emma. Aquella noche, hace 6 meses,
No solo me pediste que los adoptara, me pediste que me convirtiera en la persona que estaba destinado a ser. Viste algo en mí que ni yo mismo veía. Emma sonrió y David vio ecos de la mujer que algún día sería. Fuerte, compasiva, sin miedo a luchar por lo que importa. Mamá solía decir que el amor no es que personas perfectas se encuentren, es que personas rotas sanen juntas. David sintió cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas, sin importarle quién lo viera llorar en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Tu mamá era muy sabia, y creo que estaría orgullosa de la increíble joven en la que te estás convirtiendo, y del asombroso niño que está creciendo Luke. ¿Crees que pueden vernos?, preguntó Luke con la curiosidad natural de un niño de 4 años. David miró a su hijo y sintió la verdad de su respuesta, en cada fibra de su ser. Creo que sí, y creo que están felices de que sus hijos hayan encontrado a alguien que los ama exactamente tanto como ellos. Mientras compartían su cena de celebración, David reflexionó sobre el camino que los había traído hasta ese momento. El hombre asustado y solitario que cenaba solo cada noche había descubierto que el mayor negocio de su vida no había ocurrido en una sala de juntas. Había ocurrido aquí, cuando una niña valiente ofreció lavar platos a cambio de una familia. Emma había cumplido su parte del trato de formas que nunca imaginó. No lavó sus platos, pero lavó su soledad, su miedo a la vulnerabilidad, sus muros cuidadosamente construidos. Ella y Luke le enseñaron que el éxito más importante no se mide en ganancias o logros, sino en el amor que crece entre personas que deciden cuidarse mutuamente. Cuando finalmente salieron del restaurante esa noche, David cargaba a un Luke somnoliento mientras Emma caminaba a su lado, parloteando sobre sus planes para las próximas vacaciones. David se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna que hubiera construido. Había encontrado su propósito, su alegría, su razón de ser. Había encontrado su familia. Y mientras conducían a casa por la noche en Seattle, pasando por las luces de la ciudad que fueron testigo del comienzo de su historia, David sabía que sus mayores aventuras aún estaban por venir. No como extraños que se encontraron por casualidad, sino como una familia unida por elección, fortalecida por el amor e inquebrantable en su compromiso mutuo. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con las palabras más simples. En su caso, comenzó con «Yo lavo platos y tú nos adoptas», pero se convirtió en mucho más de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Una historia de amor que duraría para siempre.